La última lectura del PIB de Estados Unidos del tercer trimestre. Vamos a intentar analizar todas estas referencias con Miguel Ángel Rodríguez, analista jefe de Capex. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, un día bastante animado porque conocíamos ya esa lectura preliminar de la inflación en la eurozona del mes de noviembre. Como decimos, dato de PIB, segunda lectura de Estados Unidos, vemos una mejora y también encuesta ADP de empleo que no hay no hay que esquivarla, ni mucho menos, aunque tengamos ya más pistas de cómo está avanzando el mercado laboral en 2 días. También me gustaría que repasáramos el PMI de Chicago, porque es importante también la contracción que nos indica, pero empezando por el PIB de Estados Unidos, hoy nos llamaba la atención que en esta segunda lectura hayamos visto una revisión al alza, pasamos del 2,6% al 2,9%, por tanto, una sorpresa positiva inesperada. ¿Cuál es la lectura que tenemos que hacer de este dato? Bueno, son los datos del tercer trimestre. La economía se ha ido manteniendo de una manera estable y sólida en Estados Unidos. Posiblemente, bueno, la revisión de 3 décimas, que son datos preliminares los que estamos viendo aquí, no debe tener mayor importancia ni mayor efecto en el mercado. Lo que tendremos que ver son los datos de este último trimestre en el que estamos ahora inmersos y los siguientes. Habida cuenta de que, como has mencionado anteriormente, hemos tenido un dato, por ejemplo, el de hoy, espectacularmente bajo, el del índice de gerentes de compra, el PMI del mes pasado, que ha caído a niveles tan bajos. La única vez que lo hemos visto recientemente fue después de la crisis del coronavirus, creo que fue en el mes de marzo o abril, que estuvo por estos niveles, cuando la economía prácticamente se desplomó. Y como bien indicas, esto es un indicador muy claro de que el sector manufacturero en Estados Unidos está retrocediendo. Esto no solamente va a tener efectos en los próximos datos de PIB que veamos, ya todo el mundo está, hoy mismo Yellen, ¿no?, como has comentado anteriormente, está previendo pues una desaceleración importante de la economía mundial y norteamericana, ¿no? Y en los datos de empleo también lo vamos viendo. El dato que se ha publicado hoy de ADP, que es el de empleo privado, ¿no?, pues ha venido muy por debajo de lo que se esperaba, 127.000, esperaban 200.000 de 239.000 anteriores. Eso es un precedente. Y este viernes que tengamos el dato de non-farm payroll, las nóminas no agrícolas, ¿no?, ese será el más importante. Vamos a ver. La tasa de desempleo es la que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando, 3,7, eso es pleno empleo, por encima de 4%, 4,2, 4,3, 4,4, los políticos empezarán a ponerse nerviosos. Hablaba algún miembro de la Reserva Federal diciendo que puede que llegue a 5%, pero por esos niveles la Reserva Federal va a tener que quitar el pie del acelerador y no subir los tipos tanto como se espera, ¿no? La economía se está desacelerando, los datos son claros y hemos tenido también un dato del sector inmobiliario también ligeramente débil, ¿no? Y lo que se está comprobando es lo que esperábamos en el mercado, ¿no? Desaceleración de la economía, los tipos de interés de largo plazo, los rendimientos de los bonos. Ahora mismo el 10 años está en 3,79. Estos están descontando incluso bajadas de tipos para el año que viene, a pesar de que los miembros de la Reserva Federal estén insistiendo en que tienen que subir los tipos, algunos por encima del 5%, y que se tienen que mantener durante un tiempo largo en niveles tan altos. Con estos datos de la economía, si se siguen sucediendo como lo que estamos viendo ahora, pues posiblemente para el año que viene, pues primero no tendrán que subir tanto los tipos e incluso posiblemente en el segundo semestre del año que viene tengan que bajarlo. Por cierto, comentabas ahora ese PMI de Chicago que, como decimos, ha caído más de lo esperado y nos indica una importante contracción. También tenemos que vigilar esa encuesta ADP de empleo. Vemos como la propia ADP, su economista jefe además, señalaba la actuación del Banco Central estadounidense, de la Reserva Federal. Dice, en pocas palabras nos ha dicho que esas actuaciones de la Reserva Federal están pesando ahora mismo sobre este último dato que hemos conocido, una creación de 127 nóminas privadas en noviembre. ¿Qué nos dice este dato y, sobre todo, qué es lo que podemos esperar del dato del viernes? Bueno, el dato de ADP casi siempre en el mercado se interpreta como algo de precedente, ¿no? Pues no sé, siempre se publica 2 días antes de la cifra de nóminas no agrícolas, que es la realmente importante, la que afecta al mercado. Si lo tenemos en cuenta esto, pues posiblemente veamos un número más bajo de creación de empleo no agrícola, que es la primera cifra que se publica,
pues quizás por debajo de 200.000. Y luego lo que te decía anteriormente, la tasa de desempleo que está en un 3,7%, a medida que se vaya acercando al 4%, puede ser un 3,8, 3,9 y vaya acelerándose, pues esto va a ir, como digo, va a ir poniendo nervioso, sobre todo los políticos. Hay que tener en cuenta una cosa, las subidas de tipos de interés por parte de la política monetaria restrictiva que está llevando a cabo de manera tan agresiva la Reserva Federal, ya ha tenido su réplica dentro por ejemplo, dentro del Congreso americano. Algunos miembros de la Cámara de Representantes han enviado notificaciones, cartas pidiendo que desacelere esas subidas de tipo porque puede causar un daño a la economía y políticamente eso no sería, sobre todo creación de desempleo, que al fin y al cabo es lo que pretende la Reserva Federal, que haya menor empleo para que no exista una presión salarial más adelante, pero claro, eso es a costa de perder puestos de trabajo y la presión va a seguir estando ahí. Por lo tanto, ya digo que a medida que nos vayamos acercando al 4 o superando el 4%, eso puede pasar en cualquiera de las cifras que veamos de aquí en adelante, todos los primeros viernes de cada mes, muy posiblemente la Reserva Federal tenga que frenar ese ímpetu restrictivo que hasta ahora ha tenido. Vamos a ver lo que dice hoy Powell esta tarde, que por cierto va a hablar de inflación también. Su discurso sigue siendo muy austero, muy restrictivo, ¿no? Muy agresivo en subidas de tipos de interés. Vamos a ver si cambia algo el discurso. Yo creo que no, va a mantenerse ahí, pero a medida que esto vaya viendo y vayamos viendo subidas de las tasas de desempleo, caídas en los niveles de actividad, como este PMI, que es espectacularmente bajo, vamos a ir viendo cómo la Reserva Federal se va echando atrás. Curiosamente, como podéis observar, esto es bien recibido por los mercados, o sea, noticias malas para la economía, desaceleración o subida o menos empleo. Se ve positivamente, los índices bursátiles en Estados Unidos han repuntado después de las noticias porque bueno, eso anticipa pues una menor agresividad en la subida de tipo de interés por la Reserva Federal. Pues nos quedamos con esas cifras, con ese análisis. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Rodríguez. Un placer. Gracias. Hasta luego. Nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos enseguida.